buenas tardes. Pues agradecer que se encuentren presentes en esta mesa que vamos a tener. Es la mesa 4, que se titula Teoría Crítica, Subjetividad y Cotidianidad. Es una mesa que está programada de 5:30 a 7 de la tarde. Cada expositor tendrá 20 minutos para presentar su ponencia y después de que cada uno presente su ponencia, pues vamos a tener una sesión de preguntas, discusión, comentarios, intercambio de ideas. Antes de empezar, pues hay que decir que todos nos solidarizamos, ¿no?, con los hechos trágicos sucedidos aquí en Guadalajara con José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel González Moreno, ¿no?, que la universidad está convocando una marcha ahorita a las 6 de la tarde y por razones del Congreso no podremos estar ahí, pero nos solidarizamos con la causa y bueno, pues continuamos con las actividades programadas con el Congreso, pero con nuestro corazón y nuestra solidaridad con todos los que van a estar ahí en la marcha, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar lugar a la primera ponencia de esta mesa, que está a cargo de el profesor Javier Corona Fernández, que él es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, y el título de su ponencia es El poder y la subjetividad emergente. Un gusto verte por aquí, Javier, y te paso la palabra. Sí, gracias, buenas tardes, un saludo a todos. Agradezco al comité organizador que haya incluido mi ponencia en el programa de este congreso e igualmente también manifiesto mi solidaridad con los que ahora marchan para señalar una vez más la violencia y la desintegración social en la que estamos sumidos. Realmente creo que desde la perspectiva de las reflexiones que en este congreso se emprenden, va a estar presente esa situación indudablemente. Bueno, como se ha dicho, mi ponencia se titula El poder y la subjetividad emergente, que tiene que ver con el conocimiento también. Y sin más voy a dar lectura a mi trabajo. En la reflexión filosófica sobre la cultura actual, desde perspectivas distintas se sitúan problemas como la configuración del poder, los rasgos de la subjetividad emergente en estos contextos o el surgimiento de nuevas identidades. Temas que permiten asumir que por otro lado, los perfiles de la producción y reproducción de la vida social en el marco del creciente automatismo que ha transformado los entornos sociales y el mundo natural, o asuntos como el que representa el sentido de la técnica y las posibilidades de emancipación de los trabajadores frente a la vanguardia tecnológica y la innovación, hoy tan publicitadas, son tópicos que siguen estando presentes, como también lo están las esperanzas de transformar una sociedad que ha exacerbado la exclusión de individuos y grupos, los cuales han engrosado las filas del desempleo y la marginación. Con ello surgen preguntas que resignifican la cuestión del fin del desarrollo civilizatorio y se articulan con los rasgos de una investigación científica que debe superar los reduccionismos y dar nacimiento a una nueva racionalidad o incluso a un nuevo realismo, en donde la ontología, la estética, la reflexión sobre la historia, los nuevos campos del conocimiento y la crítica pongan a la vista las tendencias discursivas que hoy en día tienen lugar en el andamiaje de la cultura y la opinión pública de la sociedad contemporánea. En el horizonte del siglo XXI, no hay duda de que el conocimiento, tanto el científico como el técnico, se ha convertido en uno de los factores más determinantes y prioritarios, ya que interviene de modo creciente en el conjunto de las actividades productivas y culturales, así como en el desarrollo de la conciencia y de las formas de vida de las comunidades. Sin embargo, a medida que ha crecido su importancia y se han multiplicado sus magnitudes e incidencias, paralelamente se ha trocado en fuente de problemas y riesgos inéditos. Su generación intensiva y estandarizada ha dado lugar a un proceso de informatización masivo e integral, por obra del cual todos los aspectos objetivos y subjetivos de la vida individual y colectiva tienden a quedar convertidos en cúmulos inmensos de datos y estadísticas
en los que la identidad de las personas y sus comunidades desaparecen o terminan desprovistas de su valor auténtico. Esta situación puede muy bien ser contrastada con otras épocas, en donde el conocimiento representaba un medio idóneo para el enriquecimiento de la conciencia personal y de las oportunidades de desarrollo cualitativo del ser humano, a tal punto que a la sazón se planteaba la posibilidad de acceder a una auténtica sociedad racional que haría viable el proyecto de realización de la humanidad. En contraste, la situación vigente se caracteriza porque el conocimiento constituye el más eficaz instrumento para subsumir a los propios seres humanos en un comportamiento productivista y funcional cada vez más absorbente, lo que anula su condición de personas. Este conjunto de iniciativas productivistas de la investigación define hoy en día la escala de ejecución que el mercado de los bienes de consumo ha podido realizar. El ideal reduccionista de explicar y dirigir el todo social con fórmulas algorítmicas que permiten el seguimiento de los individuos y sus comportamientos en el enorme espacio del consumo. Todo ha quedado bajo control. Sin embargo, paralelamente a esa deriva funcionalista, han surgido temáticas emergentes que, yendo a contracorriente del emprendedurismo, han vuelto la mirada a conceptos e ideas sobre las condiciones concretas del proceso histórico-social que se habían asumido como supuestos inobjetables, pero que son vistos ahora a la luz de una nueva era, en la que los micropoderes y los sistemas difusos en la forma de ejercerlo ha dado lugar a la convicción de que la reflexión debe resistir a la coacción ubicua de la totalidad social que pesa sobre los sujetos. Y si esa coacción contamina con su falsedad también a la reflexión misma, hemos de aceptar entonces que vivimos en un mundo falso, donde ya no germinan pensamientos, conceptos e imágenes que contradigan los supuestos axiomas de esa totalidad operante. Esta es la razón de que afirmemos la necesidad de una dialéctica abierta. Esta también es la razón por la cual la teoría crítica expresa que los pensamientos verdaderos serían aquellos que no se comprenden a sí mismos en una época de verdades evidentes. En este sentido, ¿cómo puede la filosofía de nuestro tiempo hacerse cargo y explicar semejante fenómeno de ignorancia y a la vez de saturación de información? ¿En qué medida el pensamiento filosófico que desde la antigüedad había dado sustento e impulso al conocimiento es capaz de contribuir hoy por hoy a su urgente reorientación? La reflexión filosófica puede restituir la dimensión cualitativa y creativa que otrora fue un rasgo esencial del conocimiento. Desde luego que no pretendemos dar respuesta puntual a estas interrogantes, pero sí mostrar algunas de las tendencias que mayor interés suscitan en la actualidad, como la que se refiere a la transformación que ha sufrido la generación de conocimiento, los procesos básicos de su producción, desde hace ya algunas décadas, están enmarcados en los dispositivos de la sociedad de consumo, la cual, paradójicamente, genera nuevas formas de oscurantismo, de inconsciencia y enajenación, de tal suerte que la llamada sociedad del conocimiento viene a ser, con o sin conocimiento de causa, una coartada perfecta para la neutralización y procesamiento de la subjetividad. En efecto, uno de los fenómenos mostrativos de este proceso global estriba en la informatización de que son objeto la producción del conocimiento y la actividad cultural, a la par que el conjunto de las prácticas que conforman la vida cotidiana se haya atravesada por dispositivos tecnológicos cada vez más sofisticados. Incluso dentro de la investigación científica, hoy en día el elemento determinante es la producción y multiplicación de información circulante, la cual ha rebasado desde hace tiempo las capacidades individuales y colectivas y se ha convertido en el criterio fundamental de acreditación para personas e instituciones de todo tipo, económicas, educativas, políticas, sociales, culturales, recreativas, etc. El conocimiento se ha convertido en sinónimo de cantidad de información circulante, misma que no se mide en función del potencial de conciencia que tradicionalmente determinaba la razón de ser del conocimiento mismo, sino en relación con su funcionalidad pragmática o con la cantidad de citas a que da lugar cada unidad de información. Así se configura ahora el criterio de su pertinencia, todo lo cual contrasta con las expectativas de la modernidad, pues el conocimiento, merced a la informatización, se ha convertido en fuente de oscurantismo y de saturación, no de emancipación y desarrollo personales.
De manera que hemos pasado de la sociedad del conocimiento a la sociedad informatizada y de ahí a la sociedad de la información fraudulenta, que a partir de medias verdades manipula con falsedades completas. En este paisaje general se estructuran algunos lineamientos de la nueva crítica de la sociedad, crítica que tiene lugar en el escenario de destrucción general en que vivimos, en donde la producción industrial es sinónimo de destrucción de ecosistemas, devastación humana, hambre, enfermedad, tráfico de seres humanos y esclavitud en sus más diversas formas. El panorama abierto por el orden tecnológico y la era digital, con el inusitado desarrollo de la tecnociencia, también registra la pérdida de la reflexión crítica, la desintegración de comunidades y el sentido político. Todo ello en una atmósfera en la que ya no se distinguen las regiones más o menos perjudicadas en la avalancha de desechos industriales en todo el mundo, ya que la globalización ha traído el desastre generalizado envuelto en la bonanza de las sociedades opulentas del neoliberalismo, cuya vida viene pautada por la primacía de la lógica del mercado, la libre operación de la oferta y la demanda y la autorregulación del sistema productivo. Rasgos que se asumen como si fueran realmente los mecanismos de estabilidad que en su momento habrán de superar la crisis generada por este sistema impersonal que amenaza con hacer inviable la vida en el planeta. De este modo, a la vista de la configuración de las formas de vida emergentes, el consumo contemporáneo no se reduce a la dinámica del gasto para la adquisición plural de bienes y servicios, sino que su rentabilidad tiene un alcance mucho más profundo, al incidir en la dimensión emocional de los consumidores y poner en marcha procesos de individualización que actúan en el imaginario colectivo, dominado por la ingeniería que estructura procesos mercadológicos de las marcas mejor posicionadas. El resultado de esta intervención directa en la aparente selectividad ejercida por los consumidores es la ordenación de un código de consumo como un dispositivo de signos que produce el sentido de la existencia humana en una sociedad maniatada por los poderes inductores de apetencias y definida por la democracia del deseo, en donde la expansión del poder y su relación con la verdad conforman una evidente estrategia política. Es un hecho comúnmente aceptado que la era digital ha marcado una nueva forma de habitar los espacios donde transcurre la vida cotidiana y tienen lugar las expectativas de realización de un futuro posible. Pensadores como Adorno, Horkheimer, Marcuse y posteriormente Castoriadis y otros hicieron observar la inercia y el conformismo que pueden suscitar los programas televisivos en comparación con lo que una obra de arte provoca. Y en el transcurso de solo algunas décadas de rápida expansión de la tecnología, la emergencia del Internet y de las redes sociales ha alterado la forma de percibir el mundo a tal punto que ha borrado las fronteras entre dimensiones distintas de la realidad, entre lo natural y lo artificial. Ahora, los seres humanos han ido configurando su existencia individual y colectiva sobre la base de novedosas tecnologías y complejos dispositivos que en la sociedad de consumo son presentados por publicistas y mercadólogos como artefactos al alcance de todos, mismos que habrán de seguir modificando a la sociedad y sus entornos hasta que la realidad del llamado transhumanismo adquiera carta de ciudadanía. Así pues, la tecnología digital y sus sofisticados módulos han creado inéditos sistemas de comunicación, hábitos de convivencia y patrones de conducta que han terminado por modificar los modos de vivir de los seres humanos hasta tal punto que para numerosas comunidades estos artefactos han adquirido ya una dimensión naturalizada. En efecto, no solo se ha transformado la visión del mundo, el mundo mismo se ha transformado por el impacto cada vez mayor de los dispositivos inteligentes. En este nuevo escenario, el creciente uso del Internet se ha extendido hasta llegar a desempeñar un papel esencial en las más diversas interacciones humanas. Resulta significativo que, al igual que la radio y el cine en su momento, fueron señalados como enemigos de una tradición cultural que valoraba la experiencia estética como suceso irrepetible. El Internet ha reconfigurado dichos medios de comunicación desde la segunda mitad del siglo XX y ahora son considerados elementos clásicos de los modernos sistemas de comunicación. Así, artefactos como la televisión, el cine o la telefonía han adquirido una nueva dimensión al integrarse como componentes de nuevos instrumentos.
el correo electrónico, las diferentes plataformas de búsqueda de información en línea, con sus modalidades de almacenamiento, la navegación por infinitos espacios virtuales que ofrecen todo el universo de información circulante, y desde luego hay que considerar los impactos que en las formas de interacción humana ha producido la expansión de las redes sociales. La revolución digital que tuvo lugar a finales del siglo XX inauguró distintas formas de existir y con ello también se han verificado nuevas formas de exclusión para grandes sectores de la población que no tienen acceso a los flamantes dispositivos que harían la vida más llevadera. Con todo, aún existen, por fortuna, algunas voces que advierten sobre la importancia de mantener una actitud de reserva y sentido crítico frente al avasallamiento de la información circulante. En apariencia, el principal reto que afrontan las sociedades tecnológicamente desarrolladas es hacer cada vez más extensivos los beneficios de la sociedad que se ostenta como innovadora, aunque mantiene en la miseria a numerosos países cuyas economías dependen de la extracción de materias primas para los equipos tecnológicos de última generación, pero que no participan de los beneficios que su uso y comercialización generan. La cuestión sería determinar hasta qué punto es factible en verdad esa idea de hacer partícipes a los sectores marginales de la bonanza que inunda a las sociedades opulentas de hoy en día. Es evidente que si existe la extrema riqueza de los glamorosos centros urbanos, es porque también es una realidad la extrema pobreza en las regiones marginales. La temática aquí planteada propone una reflexión en torno a los procesos de conocimiento y desarrollo de la cultura enmarcados en la sociedad neoliberal, los cuales forjan en el seno de una creciente generación de conocimiento nuevas formas de oscurantismo. Comprender este fenómeno característico de la sociedad contemporánea constituye uno de los ejes vertebrales de la investigación filosófica que actualiza los emprendimientos de la teoría crítica. Así pues, la presente iniciativa asume las premisas, directrices y conceptos filosóficos de la Escuela de Frankfurt a la luz de los procesos y estados de cosas que configuran la cultura y la realidad social de nuestros días. Dichos procesos y circunstancias exhiben una profunda diferencia respecto a los fenómenos que enfrentaron los integrantes de dicha escuela de pensamiento a mediados del siglo pasado, cuyo emplazamiento teórico se muestra, sin embargo, cada vez más pertinente a la vista de los fenómenos que inundan la sociedad administrada y sus megalópolis, cuyas operaciones han crecido de manera exponencial. Con el fin de determinar hasta qué punto resultan vigentes y aprovechables tales planteamientos para una renovación de la teoría crítica, es preciso emprender la identificación y el cuestionamiento de los aspectos recesivos o incluso degenerativos que registra en la actualidad el discurso filosófico, tanto en la academia como al nivel de su incidencia en la cultura operante. Ello bajo el entendido de que el estado que guarda dicho discurso en la actualidad forma parte y es manifestación de las tendencias que se proponen, ya sea liquidar o solo simplificar el quehacer filosófico en el marco de la mundialización neoliberal. Una reflexión de esta naturaleza permite la elucidación de núcleos temáticos y conceptuales con los que es factible poner en marcha el sentido de la crítica de cara a los problemas y fenómenos emergentes en una sociedad como la del siglo XXI, que enfrenta situaciones límite que ponen en entredicho la idea misma de sociedad humana. En esta dirección, la función crítica continúa siendo un componente vertebral e imprescindible del pensamiento filosófico, a pesar de las posturas agnósticas, escépticas o nihilistas que directa o tangencialmente condensan las posiciones posmodernas o pragmáticas que hoy imperan en el sector académico. Bajo la óptica que privilegia el utilitarismo, instalado ya en numerosas universidades como criterio único que guía el trabajo académico, la filosofía pretende ser anulada como expresión de un pensamiento teórico para convertirse en una de las narrativas que la industria cultural produce para satisfacer la demanda de entretenimiento en la sociedad de consumo. Sin embargo, a la vista del estado de cosas que define a la sociedad contemporánea, la actividad crítica sigue siendo la orientación principal
que permite columbrar el alcance que ha tenido el manejo ideológico de un tipo de investigación que solo privilegia sus aplicaciones en la guerra, en la industria, en el espectáculo y ahora en las comunicaciones. En esta dirección cabe plantear una hipótesis inicial. La estrecha vinculación de la tecnología a la investigación científica a lo largo del siglo anterior ha entrañado el advenimiento de un sentido de realidad que promueve el desarrollo de proyectos y prácticas cognitivas diferentes que, en forma paralela, dan lugar a repercusiones cualitativamente inéditas, tanto al nivel de la cultura en general, modificando las formas de vida características de la sociedad moderna, como en el pensamiento filosófico, obligando a este último a replantearse muchas de sus categorías básicas. Pero sobre todo, este sentido de realidad emergente genera subjetividades heterogéneas e instaura nuevas formas de dominación, lo cual impone la necesidad de redimensionar la función crítica que en cualquier caso es inherente al ejercicio filosófico. Ello ha dado lugar al surgimiento de una naciente actitud crítica en el seno del quehacer teórico actual. Dada la diversidad de temas y líneas de análisis en que ha intervenido la teoría crítica desde su formulación original, y tomando en cuenta sobre todo que esta vertiente de la filosofía contemporánea no se identifica con ninguna doctrina en particular, ni con un sistema articulado de proposiciones fijas, sino que más bien se resuelve en cada caso en una elucidación desplegada simultáneamente en varios niveles, entre los que destaca la configuración epistemológica y política del discurso filosófico. Resultan imprescindibles, entonces, tanto el análisis crítico de la producción del conocimiento como la vinculación cada vez más compleja de este con el poder. Vínculo expresado en el surgimiento y consolidación de ciertas iniciativas de aplicación tecnológica que se han desarrollado sobre la base del contubernio entre los centros académicos y los consorcios industriales. De esta manera, la lectura del sentido de realidad que brotó de la sociedad postindustrial le permitió a la teoría crítica confrontar y descubrir vínculos o concurrencias dinámicas entre elementos objetivos y subjetivos, teóricos y prácticos, que aparentemente no guardaban entre sí relación alguna, pero que se han revelado como claves imprescindibles de cualquier emprendimiento discursivo que pretenda abordar los principales núcleos temáticos de la experiencia humana a la vista de las contradicciones estructurales de la cultura actual. Esta ha establecido un concepto de educación aliado con la productividad y sin mayor relación con las formas de pensamiento que en otras épocas fueron determinantes para configurar el anhelo de una sociedad racional que tuvo como idea fundamental la emancipación. Si dicha pretensión es aún vigente, cabría esperar un nuevo giro en la formulación de este sentido último que conduce o guía la vida humana, o por el contrario, resignarse a ver pasar el ferrocarril del progreso hacia la catástrofe que pondrá punto final al periplo civilizatorio. No obstante, con independencia de la posición que a este respecto se elija, la realidad que conforma el momento actual tiene rasgos y tendencias de los cuales el pensamiento contemporáneo debe ocuparse si pretende situar los núcleos en torno a los que gravita su propia coyuntura. No hacerlo es contrario a toda iniciativa filosófica. Los temas aquí propuestos quedan evidentemente abiertos para suscitar un diálogo que enriquezca las maneras de concebir el tiempo y el espacio. Los horizontes comunes que, a pesar de la atomización provocada por la sociedad individualista, suscitan reflexiones en las que cabrían otras nociones de representación y articulación de la vida en el planeta, no regidas por el consumismo. Tendencias a través de las cuales los miembros de la comunidad mundializada construyen una percepción del mundo social y del mundo natural como espacios de creación y de experiencias del pensar siempre renovadas. Hasta aquí mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier Corona. Ahora pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Cuauhtémoc Natay Hernández Martínez, profesor investigador también de la Universidad de Guanajuato, y el título de la ponencia es Soberanía, Disciplinas y Control
el problema de la subjetividad en las configuraciones históricas del poder. Entonces, bueno, paso la palabra al profesor Cuauhtémoc Hernández, Natalia Hernández. Adelante. Muchas gracias, Abraham. Pues antes que nada, pues también me sumo al agradecimiento a los organizadores de este evento, a Dinora, a ti, Abraham, que sin duda pues es un evento muy importante. En mi caso, voy a leer algunas páginas y se trata mi ponencia, o aborda mi ponencia, una cuestión que en algún momento trabajé como trabajo de grado y que dejé un tanto de lado y que ahora pues tengo la oportunidad de regresar a estas cuestiones de la subjetividad y las relaciones con el poder. Traté de armar el texto lo más coherentemente posible, pero al final me di cuenta que es un texto como muy expositivo y que le falta sobre todo el carácter ensayístico y reflexivo, ¿no? Entonces, bueno, comienzo la lectura. Sí es cierto que en la sociedad contemporánea la subjetividad ha sido capturada y digerida. Sí es cierto que la subjetividad ha sido integrada a los estados de cosas dados. La labor de la crítica nunca resultará suficiente cuando se trata de analizar el entrelazamiento tan estrecho, tan agobiante entre el orden económico-político del capital y la subjetividad. En Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer ya daban cuenta de la debacle de la subjetividad moderna. La debacle de la subjetividad a comienzos del mundo contemporáneo tenía que ver para ellos con una nueva estructura de dominación que se cristalizaba tanto en la forma del capitalismo monopolista como en el totalitarismo político. Pero también era algo que tenía que ver con el fracaso de la cultura, con su conversión en elemento de diversión y medio de confort, con la fusión de la ciencia, la técnica y la producción capitalista, así como con la creciente subordinación de la razón al poder y su reconversión en instrumento de estabilidad social. Es decir, la decadencia de la subjetividad tenía que ver para ellos con el hundimiento de la civilización en la nueva forma de barbarie que hacía posible el mundo administrado. La masificación de la cultura, su industrialización y mercantilización a manos de los métodos de la producción industrial capitalista y la consecuente aparición de la industria cultural y su tremendo impacto en la práctica social como engaño de masas, era una de las condiciones que explicaba para estos autores la cosificación de la conciencia de los individuos, la pérdida de la fuerza de su racionalidad y su conciencia, así como la reconversión de la primera revolución comunicativa en una instancia enajenante con sus métodos de persuasión y manipulación de la psicología colectiva. Es en estas condiciones sociales de vida, entre otras, donde desaparece la mismidad autorreflexiva y la autonomía del sujeto, donde las características de autoconciencia, racionalidad y autonomía con que la temprana modernidad había pregonado al sujeto se desvanecen y se convierten en letra muerta. Allí, en esas condiciones objetivas, la realización de la subjetividad termina por postergarse de forma indefinida. La subjetividad de este modo queda al servicio del mecanismo productivo y de la objetividad operante. En la socialización e integración totalitaria de la sociedad contemporánea, el sujeto queda paralizado y la subjetividad queda sometida a un proceso de desintegración a través del cual se le reduce a los modos estereotipados y triviales de pensamiento y afecto que se han diseñado para ella. Este desenlace histórico de la subjetividad que acontece en el marco del nuevo estado de barbarie en que se hunde la civilización occidental, sin embargo, no ha hecho sino profundizarse con el desdoblamiento subsecuente del mundo contemporáneo. Por eso podríamos mencionar a Guy Debord, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman o Giorgio Agamben, entre otros más, como algunos de los pensadores que en la estela de la teoría crítica nos ofrecen apuntes, registros y puntualizaciones valiosas acerca de la situación a que ha llegado la subjetividad en el desenlace del mundo contemporáneo. De entre estos filósofos clave, Michel Foucault, como se sabe, llevó a cabo una inmensa investigación histórico-genealógica acerca del ejercicio del poder en Occidente, que le permitió trazar los contornos de los distintos diagramas de poder que han tenido lugar en la historia de las sociedades occidentales. Soberanía, disciplinas y control serían los tres diagramas o las tres configuraciones históricas del poder que, sin ser estrictamente sucesivas, han habilitado y dado forma a Occidente, hasta el punto en que hoy serían reconocibles trazos y contornos de las tres economías históricas del poder. Esta historia comenzaría con las sociedades de soberanía, es decir, con aquellas sociedades medievales y renacentistas habilitadas por el diagrama soberano.
un ejercicio del poder real que se depositaba en manos del soberano y sus huestes bajo la forma del hacer morir y dejar vivir. Se trataba del ejercicio de un sobrepoder que sustraía bienes sobre todo, que se apropiaba de la tierra y del trabajo antes que de la vida, y que si alcanzaba la vida de los súbditos era en el preciso momento en que la suprimía. Por eso, en esas sociedades, los rituales fastuosos de la soberanía encontraban su contrapunto exacto en los suplicios, que se llevaban a cabo como ceremonias donde el monarca descargaba todo su sobrepoder sobre el cuerpo débil del supliciado como un modo de restaurar el equilibrio de fuerzas que el súbdito había osado transgredir. Mientras el poder soberano era un poder que decidía y exigía la muerte, las disciplinas y las biopolíticas que nacen y se consolidan durante los siglos XVII y XVIII van a llevar a cabo una inflexión en el eje de la vida, porque su encomienda última será ya no decidir el momento de la muerte, sino al contrario, administrar enteramente la vida. Se trata de las sociedades modernas, en las que las disciplinas se vierten sobre el cuerpo individual para doblegarlo, trocearlo, hacerlo dócil y económicamente rentable, mientras las regulaciones biopolíticas ajustan los procesos biológicos de la especie humana a los procesos y ciclos productivos. Una sociedad habitada por un diagrama de poder que disciplina y hace vivir de acuerdo a un programa, y donde el poder y el control social se ejercían por medio de la coerción y el castigo corporal, por medio del disciplinamiento y la vigilancia continua antes que como poder de muerte. Sin vigilar y castigar, Foucault analizaba las sociedades modernas, disciplinarias y normalizadoras. En seguridad, territorio, población, Foucault va a dar un paso más y va a analizar los dispositivos de seguridad y los mecanismos de gobierno, que son, a su juicio, los mecanismos que definen a las sociedades contemporáneas. Se trata de las sociedades de seguridad, donde el poder se verifica más como conducción de conducta y gobierno a través de la libertad que como ejercicio disciplinario o soberano. A estas sociedades, Gilles Deleuze las llamó a su vez sociedades de control, donde las redes anónimas de poder se ejercen al aire libre y por medio de la persuasión, la manipulación y la estimulación, antes que a través de la coerción física directa y el disciplinamiento. Ahora bien, ¿cómo entender la serie de los diagramas históricos de poder? Existe una progresión que iría de las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias y de estas a las sociedades de control y de seguridad. ¿Hay algo así como una secuencia ley, disciplinas, control? En Seguridad, Territorio, Población, Michel Foucault ensayó varias tentativas para mostrar cómo cambian los diagramas de poder. No hay, dice, una serie en la cual los elementos se sucedan unos a otros y en la que los diagramas que van apareciendo causen la desaparición de los anteriores. Lo que hay más bien son encabalgamientos, superposiciones, refuncionalizaciones, acoplamientos entre estas economías históricas de poder. Así, en las sociedades contemporáneas es aún posible reconocer trazos y contornos del diagrama disciplinario y de la lógica de la soberanía. Y aun cuando todavía está presente la disciplina, el diagrama disciplinario es lo que poco a poco va quedando atrás, pero no porque las instituciones y los mecanismos disciplinarios hayan desaparecido o hayan sido contenidos por el avance civilizatorio, como sostienen algunos voceros y entusiastas del régimen democrático liberal, sino porque, entre tanto, han aparecido nuevos poderes, nuevas formas de control que tienen poco que ver con la disciplina y con la ley, como el marketing experiencial posmoderno, la programación algorítmica o la responsabilización. Más allá del problema de si entre estas economías históricas de poder hay actualmente una sucesión, una superposición o una integración, el problema que nos interesa es el de la subjetividad. ¿Qué tipo de formación subjetiva se construye al interior de cada uno de estos diagramas de poder? Foucault sostenía que en el diagrama de soberanía el poder estaba hiperindividualizado en la parte de arriba, en la parte desde donde se ejercía el poder como poder real depositado en la figura del rey, pero que como contraste era un poder que en la parte donde recaía no producía ningún tipo de individualidad, porque el poder soberano del rey no recaía sobre una unidad individual ni sobre los cuerpos de los súbditos, sino sobre comunidades, caminos o medios de producción a modo de cuotas, impuestos y despojos. En el diagrama de las sociedades modernas, en cambio, el ejercicio disciplinario del poder era un ejercicio un tanto anónimo. Recordemos que Foucault decía que no hacía falta la presencia del vigilante carcelario en el panóptico de Jeremy Bentham para que la cárcel funcionara como una máquina óptica. Pero en la parte de abajo, en aquello sobre lo que se ejercía, el poder disciplinario era un poder individualizante, en la medida en que era un poder que se ejercía sobre el cuerpo, de modo que las disciplinas eran un poder que daba lugar a una subjetividad esquemática y centralizada,
un poder que llevaba a cabo una fabricación disciplinaria de sujetos a través de mecanismos continuos, reguladores y correctivos. Y mientras la disciplina individualizaba, la biopolítica era una tecnología masificadora. Esto es, la anatomopolítica del cuerpo humano y la biopolítica de la especie humana eran tecnologías de un diagrama que individualizaba en un plano y totalizaba en otro, lo que significaba que estábamos ante un diagrama de poder individualizante y totalizante a la vez, un poder que al capturar el cuerpo y al tomar como tarea la vida producía una individualidad centralizada. Ahora bien, ¿pero qué tipo de subjetividad se origina en el seno de la configuración contemporánea del poder? Esto es, ¿qué tipo de subjetividad se gesta al interior de un diagrama que, sin dejar de ser disciplinario y soberano, ahora se ejerce a través de la seducción, de la manipulación, de la estimulación o de la persuasión y en la forma de un control modular permanente? Gilles Deleuze sostuvo que los mecanismos de poder de las sociedades contemporáneas, a las que llamaba sociedades de control, más que moldear la individualidad de cada cuerpo, como hacían las disciplinas, son dispositivos que modulan. Mientras la disciplina moldea, el control modula. Y es sobre el concepto de modulación que Deleuze define la lógica y el programa de las sociedades de control. Eso significa que mientras las disciplinas se aplican singularmente a los cuerpos mediante las técnicas de vigilancia, las sanciones normalizadoras y la organización panóptica para crear en torno y alrededor del cuerpo una individualidad, el control modula los deseos, los gustos, los hábitos y las aspiraciones. Ya no le interesa tanto crear y moldear la individualidad de cada cuerpo singular, cuanto modular estos elementos ínfimos y minúsculos para integrarlos al régimen de control. El control es un poder que ya no busca, pues, crear una individualidad a partir de la cual debamos reconocernos, como sucedía con las disciplinas en Foucault o en la teoría de la interpelación ideológica en Althusser, cuanto a introducir pequeñas modificaciones, cambios y variaciones minúsculas que nos atan a las redes anónimas de control. Por eso tal vez es que Deleuze sostuvo que los mecanismos y dispositivos de las sociedades de control, antes que dar lugar a un individuo, como lo hacían las disciplinas, dan lugar al individuo, a una materia individual que en cada caso debe ser oportunamente controlada. Y es que el capitalismo contemporáneo es un capitalismo que implica dispositivos de poder específicos que no funcionan sobre la base de la docilidad y obediencia del sujeto, ni sobre la base de procedimientos jurídicos o del temor al castigo, sino en base a algoritmos, marcas, datos y bancos de información. Existen, por supuesto, dispositivos que funcionan sobre la base de la libertad sentida por parte de los sujetos, como sucede con el empresario de sí y el individuo consumidor, donde la libertad se convierte en una técnica de gobierno al interior de dispositivos que tienen como objetivo asegurar su comportamiento. Lo inédito, sin embargo, son los dispositivos en los que se juega una forma de extorsión y sujeción mucho más profunda y fina que tiene que ver con lo individual, y donde el dominio ocurre a nivel de lo infrapersonal y preindividual, es decir, dispositivos que funcionan no sobre la base de sujetos que actúan, sino sobre respuestas sociotécnicas que nos expulsan como actores racionales y reflexivos, porque les son suficientes este tipo de respuestas para poder funcionar. Cuando esto sucede, los mecanismos de sojuzgamiento infrapersonal y preindividual de los dispositivos logran efectivamente producir al individuo a costa y en detrimento del sujeto reflexivo. Es en este registro que habría que ubicar a los dispositivos electrónicos de la interactividad y la comunicación instantánea. Dispositivos tecnológicos diseñados de forma persuasiva que se alimentan de las informaciones de los usuarios, que utilizan para conformar una matriz, una trama, con el objetivo de capturar la atención de los usuarios el mayor tiempo posible. Se trata de dispositivos coercitivos que, bajo un ambiente sugestivo y de apariencia agradable, obtienen torrentes de datos que convierten en unidades de información transferibles y comercializables, útiles para la elaboración de estudios de mercado, el posicionamiento de marcas y productos o la actualización de registros gubernamentales. Allí el individuo, en efecto, se ha convertido en un individuo, en una materia individual que es objeto de un control modular permanente. En un texto corto del 2006 titulado ¿Qué es un dispositivo?, Giorgio Agamben sostuvo una tesis muy similar a esta idea de los individuos de Gilles Deleuze. Agamben sostiene que asistimos actualmente a la fase extrema del capitalismo en la que se da un crecimiento apabullante de los procesos de subjetivación debido a la proliferación insospechada de dispositivos. Parafraseando a Marx y a Debord,
Agamben dice que la fase extrema del desarrollo capitalista que estamos viviendo se presenta como una gigantesca acumulación y proliferación de dispositivos. La diferencia entre esta proliferación de dispositivos y los antiguos es que los dispositivos modernos implicaban un proceso de subjetivación, sin el cual no podían funcionar como dispositivos de gobierno. Esto implicaba que a todo dispositivo le era intrínseco un proceso de subjetivación. Pero lo que encontramos en la fase actual del capitalismo es que los dispositivos no actúan tanto produciendo subjetividad como a través de la producción de desubjetivación, tal como sucede con el teléfono celular, que no da lugar a una nueva subjetividad, cuanto a un número a través del cual puede uno eventualmente ser controlado, o como sucede con el espectador, que solo recibe una desubjetivación y su inclusión en el cálculo de un índice de audiencia. Lo que sucede es que los procesos de subjetivación contemporáneos se apoyan en procesos de desubjetivación, o que, para decirlo en términos de Agamben, que los procesos de subjetivación se han vuelto indistinguibles, indiscernibles de los procesos de desubjetivación. Por eso los procesos de subjetivación solo alcanzan a dar lugar a su juicio a un sujeto larvado y espectral. Estos sujetos larvados y espectrales de Giorgio Agamben son los individuos de Gilles Deleuze. Todavía Althusser tenía a la vista, cuando formulaba su teoría de la interpelación ideológica, procesos de subjetivación fuertes, podríamos decir. La ideología interpelaba al individuo y cuando éste se volteaba, se reconocía como sujeto en el mismo acto de voltear. Pero hoy a los dispositivos les interesa mucho menos la producción de subjetividad que la conversión de esa subjetividad en un número, en una cifra, en un data manipulable y modulable. De ahí que la nuestra sea una sociedad atravesada por gigantescos procesos de desubjetivación a los que no corresponde una subjetivación real. Y es esta situación la que pone de relieve también el triunfo final del orden económico-político del capital, en la forma de una pura actividad de gobierno económico que no busca sino su sola reproducción y ampliación, porque el sistema capitalista, en efecto, dejó de ser desde hace mucho una estricta forma económica y ha adquirido las dimensiones de un sistema social, cultural, político, ideológico que se extiende a la propia subjetividad. Gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por la ponencia. Y bueno, pasamos a la tercera ponencia de esta mesa, a cargo del doctor Roberto Sánchez Benítez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y Roberto nos va a presentar una ponencia que se titula Bolívar Echeverría y Walter Benjamin, avatares del utopismo en la cotidianidad. Bueno, pues qué gusto de verte, Roberto. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Abraham. Muchas gracias. Es un gusto saludarles a todos en este congreso, felicitarlos y en particular a Abraham Andino en este esfuerzo extraordinario que hacen para seguir manteniendo la comunicación, el análisis y la reflexión efectivamente en estos tiempos tan aciagos, y la solidaridad profunda de mi parte para la Universidad de Guadalajara, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde también hemos conocido eventos trágicos con los estudiantes. Y bueno, pues nuestra solidaridad profunda con la comunidad de la Universidad de Guadalajara. No sé si estaría de más, no sé si sea una buena idea o no. Ojalá, y no sé si ya se haya manifestado, pero qué interesante podría ser que el Congreso pudiera también sacar un manifiesto de protesta, de análisis, en fin, ¿no? Quizás pudiéramos en algún momento dado los organizadores pensar en un posicionamiento respecto de estos sucesos tan trágicos que están lacerando a la sociedad mexicana desde hace tiempo. Bueno, pues yo me voy a referir también muy brevemente al tema. Es un tema que de alguna manera me ha resultado atractivo por el interés que yo tengo por parte de la estética, de la lectura que también he tenido de algunos textos de Benjamin, y sobre todo de la relación que pudo establecer Bolívar Echeverría, este gran pensador ecuatoriano mexicano, con lo que hace precisamente la estética de Benjamin y algunas consideraciones sobre las vanguardias históricas del siglo XX. Entonces, bueno, pues tú me indicas, Abraham, el tiempo y voy a leer un poquito lo que está preparado para el día de hoy. En sus textos, Bolívar Echeverría se aleja del planteamiento lineal y teleológico de la marcha, del planteamiento lineal y teleológico de la marcha de la historia, para retomar tesis de Walter Benjamin, en el sentido de que existen varias formas en que dicha marcha se realiza.
Esto es, que debemos cepillar la historia a contrapelo. Ello lo condujo a afirmar el sentido o especificidad histórica de los pueblos americanos como forma disruptiva de un continuum temporal y espacial formulado desde una perspectiva eurocentrista. Si se muestra radicalmente crítico a la idea de esta continuidad progresista propia de la modernidad europeizante, que ha convertido al mundo en una expansión sin límites del sujeto autárquico, Echeverría recobra en cambio el utopismo, es decir, la idea de un mundo siempre perfectible a la manera leibniziana, por cierto, así como el mesianismo judeocristiano, para vincularlos a su idea del etos histórico como única forma de estar en un mundo imperfecto e incompleto. Gracias a lo primero, recupera la idea, el utopismo, de un mundo que está allí como posibilidad del mundo actual y que funciona a la manera weberiana como fundamento de una crítica espontánea de lo establecido. El mundo de lo posible coexiste con el real y solo tiene lugar en los momentos en que el ser humano, cito a Benjamin, merece su estatus ontológico excepcional. Sin fin de la cita. Es decir, cuando está a la altura de su destino. Idea que se encuentra en Benjamin, así como en Heidegger, quien preguntándose por quién es digno de poder, señala que, cito a Heidegger, es algo que viene de sí si uno está a la altura de su destino. Fin de la cita. El utopismo ve en lo que está allí una versión discontinua de otra cosa que sin estar allí podría estarlo, mientras que el mesianismo ve en lo que está ahí la porción de pérdida que algún día, en alguna parte, habrá de recobrarse. Bueno, pues al analizar un poquito estos aspectos del etos barroco que Echeverría desprende de las tesis de Benjamin, es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. La dimensión utópica es uno de los elementos centrales de la propuesta del etos barroco en Echeverría, a la que le será inherente una noción del tiempo. Una manera de comprender la solución aportada por Echeverría tiene que ver con el intento de restaurar un cierto utopismo frente a la vana serialización inacabable de las corrientes progresistas y sus crisis de futuro. A lo que atiende es a una modernidad, como las hay tantas, postcapitalista, esto es, desvinculada del dispositivo capitalista de la producción, la acumulación y el consumo de la riqueza social. El etos barroco es una forma de, cito a Echeverría, interiorizar el capitalismo en la espontaneidad de la vida cotidiana. Fin de la cita. Es una afirmación de la forma natural del mundo de la vida que, cito, parte paradójicamente de la experiencia de esa forma como ya vencida y enterrada por la acción devastadora del capital. Fin de la cita de Echeverría. Etos que no borra, como el etos realista, las contradicciones del mundo de la vida en la modernidad capitalista, como tampoco las niega, aunque las reconoce como inevitables, como lo hace el etos clásico, aunque no las acepta, buscando convertir lo malo en bueno. Se trata de una actitud desmesurada y retadora para la imaginación, en efecto. Por ello es que se convierte en una forma de resistencia, refugio, estrategia de defensa ante lo inevitable, pero que puede ser asumido de manera trágica. Sin duda que es la lectura de Benjamin la que se encuentra detrás de estas consideraciones de Echeverría, quien señala que el opúsculo, el opúsculo al que corresponden las famosas tesis sobre la historia, corresponde a lo que se podría denominar escritos de náufragos, siendo la peripecia trágica de Benjamin una alegoría de Europa en su conjunto. Texto contemporáneo, cito a Echeverría, que se sostiene en la soledad, que no se sustenta en una praxis política real. Palabra perdida en el aire, que no tuvo de entrada interlocutores. O sea, se está refiriendo Echeverría a estas tesis sobre la historia que le parecen a ese, bueno, una especie de testimonio, testamento de una palabra perdida en el aire que no tuvo de entrada interlocutores y que más bien, muy a la manera nietzscheana, buscaba ser comprendida en el futuro. Texto que urge en el porvenir, en lo porvenir, que se desarraiga del presente y se lanza como botella al mar, como papel al viento. Palabra que se sabe huérfana en el origen, pero que nace con toda la potencia de la vida. En este opúsculo, Echeverría ve el esfuerzo de Benjamin por, cito, reconectar dos tendencias contrapuestas, la cultura judía y la occidental, el mesianismo y el utopismo. Fin de la cita. Aquí es en donde se encuentra lo más característico de la misma. Lo que específicamente propone es introducir una radical corrección mesiánica al utopismo propio del socialismo revolucionario. Esto es,
sacar de su escondite al enano teológico, que es, dice Echeverría, el secreto de la eficiencia discursiva del materialismo histórico. Es decir, de cierta tematización de lo divino, de un drama cuya tensión, cito, unifica al género humano como realidad histórica. Consideraciones intempestivas, podríamos decir, en un sentido nietzscheano, y claro, extratemporales. Vivir a contracorriente y como para marcar los sinsentidos de las ideologías promotoras de estados absolutistas o totalitarios. El utopismo contenido en esta perspectiva maneja una visión del mundo como perfectible, que es a la vez una crítica espontánea al estado de cosas, una manera de vivir el mundo como incompleto, inauténtico, pero que contiene en sí la versión contraria, una percepción del mundo como una realidad, dice Echeverría, que tiene en sí misma otra dimensión, virtual, una dimensión mejor, que quisiera ser real, pero no lo puede ser porque el plano de lo efectivamente real está ocupado, aunque defectuosamente. Fin de la cita. El mesianismo también habrá de plantear la posibilidad de una realidad diferente a partir de reconocer que la historia humana se encuentra dominada por el mal, en la que se vislumbra, sin embargo, que aparezca algún día, dice Echeverría, el momento de la redención del acto o el sacrificio mesiánico capaz de integrar al mal humano en el bien universal. Se trata de dos modos, pues, de vivir, dice Echeverría, la evanescencia de lo dado, de estar en la realidad, pero cuestionándola, trascendiéndola. Vivir la riqueza cualitativa del mundo como una metamorfosis. En el modo utópico, ello acontece como un cambio de apariencia por parte de las sustancias, mientras que en el planteamiento mesiánico tiene lugar a la inversa, es decir, como un cambio de residencia por parte de las formas. Echeverría sintetiza esta visión conjunta de Benjamin en el entendimiento del presente con miras a una acción futura. El utopista, que provendría tal vez de los pueblos atados a un territorio, ve en lo que está allí, en lo actual o lo establecido, una versión disminuida de otra cosa que sin estar allí podría estarlo. Mientras que el mesiánico, que viene seguramente esta visión de los pueblos nómadas, ve en lo que está allí, en lo actual o efectivo, la porción de pérdida que algún día o en alguna otra parte habrá de recobrarse. De esta manera, para Echeverría queda claro que una teoría de la revolución adecuada a la crisis de la modernidad capitalista solo puede cumplir su tarea de reflexión si es capaz de construirse al combinar el utopismo con el mesianismo, haciendo que ambos se exijan mutuamente a dar más de sí mismos. El sentimiento mesiánico destacado por Echeverría lo encuentra en la segunda tesis sobre la historia de Benjamin. En esta tesis se señala que el encuentro entre el pasado y el presente alimenta un sentimiento de redención, de compromiso secreto entre ambos. Algo del pasado se cuela como un aire que nos lleva en las voces contemporáneas de las que alguna vez se profirieron. Algo de lo que ahora existe tuvo una existencia sobre todo imaginaria en el pasado. Fuimos esperados y por ello nuestra existencia se carga de un sentido mesiánico, el cual nos puede reclamar el pasado. Somos, en el sentido más fuerte de la palabra, portavoces o enviados del ayer para colmar sus deseos, sueños o anhelos. Existe por ello algo inherente en nosotros de las vidas vividas, una obligación o compromiso solidario con lo que ha sido con toda la carga de futuridad posible. Estamos obligados, pues, a hacer una realidad, por lo menos la que el pasado figuró, aunque más allá de sí mismo. Se trata de una humanidad redimida que rescata, libera, liberta, recupera, exime, regenera y perdona. Tal es lo que encuentra Echeverría en la noción benjaminiana de potencia mesiánica, una capacidad, por débil que sea, que tiene todo acto humano, que tiene el presente, de asumir el compromiso, la cita que tiene con el pasado y que lo tiene en deuda con él, de darle vigencia presente a ese pasado, alcanzando así él mismo una vigencia vengadora en él. Por ello es que asimismo en la tesis tercera sobre la historia, Benjamin se refiere al cronista que no hace distinción entre lo grande y lo pequeño en la historia,
ya que responde a la verdad de que nada de lo que tuvo alguna vez debe darse por perdido en la historia. Todo lo que ha sido, insiste, se trata de volver a florecer bajo múltiples apariencias, es decir, buscar el sol del futuro. Esto es lo que Benjamin pedía que entendiera el materialismo histórico, la consideración de las cosas finas y espirituales más allá del causalismo inmediato de las determinaciones de la necesidad. Así, la relación con el pasado se muestra más activa a grado de querer buscar una verdad en él mediante la imagen. De ahí la insistencia de Echeverría sobre el iconismo. Esto tiene otros desarrollos que va a lograr en otra parte de sus libros. Que es capaz de ser reconocida en el presente, esta imagen, precisamente cuando los peligros arrecian. Se trata de rescatar a la tradición de su conformismo, de la forma en que las clases dominantes la condicionan y someten, tal como se sostiene en la sexta tesis benjaminiana. Pero también en la famosa tesis novena de la historia, Benjamin define las contradicciones que animan el presente con relación al pasado y las exigencias de un futuro que se anuncia de manera insistente, que va dejando en su paso de realizaciones un cúmulo interminable de ruinas. Y como sabemos, pues se trata del famoso ángel de la historia, desprendido de una imagen de un cuadro de Paul Klee. Bueno, aquí viene una cita de esta parte donde Benjamin hace referencia al famoso cuadro de Paul Klee. Bueno, vamos a leerla rápidamente, ustedes la conocen. Dice Benjamin: su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él, el ángel, ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Pues, fin de la cita. En su brillante análisis de esta tesis sobre la historia, Echeverría señala que no solo se trata de una crítica audaz de Benjamin hacia la idea del progreso, sino que con su insistencia de que el ángel no solo contempla el hecho histórico, sino que está dentro de su acontecer, buscó la transformación de una configuración o episodio histórico concreto, que fue el materialismo histórico, en un tiempo en que estaba dominado por la ortodoxia teórica e intelectual más dogmatizada. La alegoría del ángel debe ser contemplada con la que Benjamin plantea en la primera de las tesis, complementada con la que Benjamin plantea en la primera de las tesis y que habla del enano que mueve a un muñeco para siempre ganar en un tablero de ajedrez. Ese enano corresponde al materialismo histórico profundo o, dice Echeverría, discurso revolucionario de los trabajadores, que resulta ser el verdadero autor de aquello que confiere al materialismo histórico visible una superioridad respecto de cualquier otra teoría. Fin de la cita. Para ello debe asumir la apariencia de un discurso científico, que es el muñeco, el enano que mueve a este muñeco, ya que de otra manera desentona como enano en el mundo de la elegante sociedad de los normales. La presencia de ese enano es de otro orden, está fuera de lugar y corresponde al discurso utópico mesiánico al que nos hemos referido. A fin de cuentas, a una cierta teología que no puede decir su nombre en el salón de la filosofía moderna, dominado por el materialismo y el jacobinismo implacables. Echeverría entiende que este dejo teológico de Benjamin no tiene nada que ver con alguna explicación que refiera a la entidad metafísica de Dios, sino que se trata de un uso del discurso, cito Echeverría, que no requiere partir de la anulación del azar, sino que por el contrario reconoce en él el fundamento contingente de la necesidad y el orden que son su horizonte de inteligibilidad. Misticismo materialista, quizás podría decirse, con todo lo paradójico que pudiera ser, pero que pretende reconocer a lo otro como sujeto, de no vaciarlo ni empobrecerlo, reduciéndolo a mero objeto. Misticismo que corresponde a un trabajo humano que no explota a la naturaleza, sino que es capaz de despertar en ella las creaciones que dominan en su seno. Así, y vinculando las dos alegorías referidas por Echeverría en la obra de Benjamin, El ángel de la historia está colmado por su tiempo.
que es el de la catástrofe, tiempo pleno o lleno, nada más que lo anima a sí mismo una resistencia mesiánica. Dicho de otra manera, y en la hábil conclusión de Echeverría, la teología escondida en el materialismo histórico, cito Echeverría, es la capacidad que tiene este discurso de percibir el contenido o la plenitud mesiánica del tiempo histórico, allí donde ésta se vuelve actual, es decir, exigente. Allí donde se establece el instante de peligro, es decir, donde el acontecer está por decidirse en el sentido de la claudicación o en el de la resistencia o rebeldía ante el triunfo de los dominadores. Fin de la cita. Estos instantes, que se pueden convertir en revolucionarios o de resistencia, se encuentran aludidos de manera enigmática en la conclusión del ensayo de Benjamin sobre el surrealismo, lo cual traduce asimismo su fascinación y asombro por este movimiento artístico. Dice Benjamin, citado por Lowick, uno después de otro cambian sus ademanes, los surrealistas, por la esfera de un sueño que marca los 60 segundos de cada minuto. Fin de la cita. Es decir, que en cada segundo puede entrar la revolución. Son los surrealistas los que en su momento, de acuerdo con Benjamin, fueron más marxistas que los que así se hacían llamar desde la ortodoxia acrítica. El planteamiento de Benjamin sobre el marxismo antropológico es heredero del surrealismo. Marxismo que asume que, cito a Benjamin, la colectividad es un cuerpo vivo que cuando la tensión revolucionaria de su cuerpo colectivo se convierta en descarga revolucionaria, solo entonces la realidad se verá lo suficientemente desbordada como para responder a las exigencias del manifiesto comunista. Fin de la cita. Los surrealistas fueron, de esta manera para Benjamin, los únicos que estuvieron a la altura de las exigencias de dicho manifiesto del marxismo y del marxismo pues ahí señalado. Echeverría recuerda que estas tesis sobre la historia, junto con el texto ya canónico de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ocupan un lugar de excepción en la obra de Benjamin. En este encontramos un sentido fallido de lo utópico, tristemente fracasado por el desenlace de la cultura de masas, aunque alimentado entusiastamente por la posibilidad liberadora de un arte que pudo haber sido abanderado por una masa social crítica revolucionaria. El arte posauriático, allí analizado en el texto de Benjamin, se corresponde con una rebelión de las masas sociales que debieron haber visto en él la manera de desajenarse por medio de una serie de experiencias estéticas que participaban de nuevas formas de percepción y sensibilidad acordes con los cambios contemporáneos. Apunta Echeverría que un planteamiento como este fue poco entendido por los contemporáneos de Benjamin, dado que reivindicaba un arte tan masivo como el cine y de su correspondiente apreciación pública, que para este ya constituía una función de disidencia política. Refiriéndose a dichas masas, alguna vez Benjamin señaló a Scholem que tienden a menospreciar la singularidad irrepetible y la durabilidad perenne de la obra de arte y a valorar en cambio la singularidad reactualizable y la fugacidad de la misma. Buscan la cercanía profana de la experiencia estética y la apertura de la obra a la improvisación como repetición inventiva. Fin de la cita. Masas de tendencia revolucionaria que proponen nuevos modos de participación de la experiencia estética en donde la recepción de la obra, sin dejar de ser profunda, es desapercibida, desatenta, distraída, tal como lo quería Kant. En las masas, el arte debió haber ejercido lo mágico religioso gracias a lo político. Ejercitándolas, sostiene Echeverría en esta interesante lectura del texto de Benjamin, en el uso democrático del sistema de aparatos para prepararlas, dice Echeverría, en su función recobrada de sujetos de su propia vida social y de su historia. Fin de la cita. Este sistema de aparatos al que pertenece el cine, y es aquí donde se inserta el sesgo utópico del discurso benjaminiano, debió haberse convertido en un nuevo medio de producción alternativo a la técnica actual del proceso de trabajo social capitalista, que ya no busca una apropiación, hostilidad, sometimiento y conquista de la naturaleza, sino que busca más bien crear en ella y con ella, a saber, un telos lúdico. Como lo demostrará el sentido de las industrias culturales a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre lo que insistieron tanto Horkheimer como Adorno
en su dialéctica de la Ilustración y teniendo como escenario la Segunda Guerra Mundial, el texto de Benjamin será, tanto para el arte como para la forma de ser de las masas y su cumplimiento en los procesos de consumo capitalistas, de acuerdo con Echeverría, una profecía mal cumplida. Ni las masas se convirtieron en un elemento de nuevas experiencias estéticas a partir de las propuestas de un arte vanguardista, y este quedó finalmente, el arte, para el disfrute de una élite económicamente poderosa. Recordemos que el primer museo de arte contemporáneo, el MoMA de Nueva York, fue fundado por la esposa de John D. Rockefeller en 1929 y que contó con la asesoría ni más ni menos de Duchamp. Sin embargo, Echeverría advierte que anteponer este fracaso de la visión utópica de Benjamin, fincada en una nueva forma de disfrute del arte por las masas y del papel revolucionario de uno de sus medios masivos como lo es el cine, se convierte en una forma negativa de apreciar sus tesis, ya que no se toma en cuenta las condiciones en las que fueron elaboradas, como también el hecho de que constituyeron diferencias con interpretaciones marxistas sobre el arte y frente al fracaso de la revolución comunista que ya se comenzaba a vivir, bueno, y que no ha dejado de vivirse desde entonces. Frustración de un futuro que fue previvido. Benjamin se ubicó en lo probable, en lo posible, de una época que estaba por desarrollar inmensas potencialidades técnicas a partir de cambios radicales inéditos. Debe entenderse el shock inicial de estos medios masivos en un espectador virginal que los mismos fueron creando y que no puede ser sustituido por lo que son actualmente. Echeverría destaca en este sentido el impacto que tuvieron estas tesis sobre el arte en el cine francés y alemán de los años 60, por ejemplo. Nuestra apreciación del momento pasado debe entenderse a partir de lo que él mismo creó, en este caso, una frustración y el desarrollo asimétrico de artefactos culturales que no siempre estuvieron al par del desarrollo de una conciencia crítica revolucionaria. Es decir, que debemos instalarnos en lo que pudo haber sido para tener una justa apreciación de las tesis de Benjamin. Asumir una actitud artística con relación a la invención del tiempo histórico. A las tesis de Benjamin se contrapusieron la contrarrevolución y la barbarie que ya había advertido Rosa Luxemburgo. Frente a las masas creativas soñadas por él, cosa en la que insistirá, por cierto, Adolfo Sánchez Vázquez en sus volúmenes dedicados a la estética marxista, surgirá una masa amorfa de seres sometidos a un estado totalitario, manipulada al antojo de los managers, dice Bolívar, de un monstruoso sistema generador de gustos y opiniones, cuya meta obsesiva es la reproducción, en infinidad de versiones de todo tipo, de un solo montaje apologético que canta la omnipotencia del capital y alaba las mieles de la sumisión. Fin de la cita de Echeverría. Finalmente, algo parecido ocurre con el planteamiento sobre la cotidianidad contenido en el etos barroco, sobre todo en su referencia a la atemporalidad encapsulada de la cultura de masas, el cual es encontrado en la obra de Benjamin, el libro de los pasajes, este libro extraordinario, y a partir de esa gran figura que también estudió muy a fondo Benjamin, que es Baudelaire, ¿no? Esa figura que, sobre todo la figura que Baudelaire canonizó, que es el flaneur, ese ser que callejea o vagabundea sin un aparente motivo, dice Echeverría de una manera muy desafiante, bueno, el flaneur es el antecesor del turista contemporáneo, ¿no? Ese ser que callejea y vagabundea, bueno, pues ya Benjamin lo había visto y entendido en esos estudios maravillosos que tiene sobre Baudelaire y París, el París del siglo XIX. Es decir, al que desde la perspectiva del consumo le corresponde un tiempo perdido, asociable a las fiestas, a los juegos, las experiencias estéticas. El deambular incesante de una vida que será entendida como de tránsito sin una finalidad clara. Los pasajes, el flaneur, el consumo, forman parte de la clave del enigma de la vida moderna, dice Echeverría, que se abre a través de ese lapso de tiempo en el que tiene lugar el proceso moderno de disfrute improductivo y a través del escenario donde ese lapso transcurre. Fin de la cita. Una de las imágenes más propias de la modernidad del siglo XX es efectivamente la del flaneur, paseándose por los pasajes comerciales. Su acción es un pasar, efectivamente, no hace otra cosa más que pasar,
¿verdad? Lo que define una temporalidad también muy interesante en los cuales, en estos templos de las mercancías, ¿no? Los centros comerciales como templos de las mercancías. El escenario fascinante, señala Echeverría, sobre el cual las cosas de la vida moderna se ofrecen, deseosas de realizar en el acto del intercambio el valor económico que las justifica, a costa del sacrificio de su valor de uso. ¿De qué es dueño el flaner? ¿Qué tiene o qué le pasa? Por querer usar la palabra en un doble sentido de lo que le afecta, pero de lo que siempre es en él, que es un pasar. Pues bueno, pues el flaner es dueño de un tiempo y de un consumo improductivo, de algo que no puede ser retribuido al sistema social productivo y que en cambio alimenta una total indiferencia hacia todo valor. Indiferencia que le parece a Echeverría es, cito, el estado de ánimo que corresponde al estrato más elemental de la experiencia cotidiana moderna, el de la vigencia infinitamente repetida de un denominador común, de equiparabilidad universal de todo valor de uso con cualquier otro. Fin de la cita. Son las calles de un París fantástico, envuelto en brumas oníricas, y que irá dando paso a lo exterior como interior, las que conducen al flaner a un tiempo desvanecido. Y esta es una expresión de Benjamin, a un tiempo desvanecido. Los términos son similares a los utilizados por Marx, pero para referirse a todo lo contrario de lo que puede tener e interesar al flaner, es decir, a la forma dinero. Echeverría supone que Marx habría dicho que el flaner es el poseedor de una extraña mercancía, cuyo valor económico es, dice Echeverría, indefinidamente dubitativo, permanece suspendido en la indecisión acerca de en cuál de los valores de uso de las otras mercancías va a realizarse, manifestarse o tomar cuerpo. Fin de la cita. Por ello es que para Benjamin será un excelente, el flaner será un excelente observador del mercado. ¿Ah? Dice, ¿perdón? Estamos sobre el tiempo, no sé si nos... Sí, gracias, gracias, sí. Para pasar Ya voy a cerrar, sí, rápidamente ya voy a cerrar el texto. Bueno, ya dice Echeverría que el flaner, tal como lo entiende a partir de las consideraciones de Benjamin y su estudio sobre Baudelaire, dice el flaner, este paciente, ¿verdad?, del consumo improductivo, dice su conocimiento es parecido al de la ciencia oculta de las fluctuaciones industriales. Dice, es un espía de los capitalistas con misión en el campo del consumo, ¿no? Echeverría coloca una cita extraordinaria de Benjamin sobre este carácter ambivalente, donde es posible situar tanto las indecisiones del flaner como de lo que representan los pasajes como consumados altares al fetichismo mercantil. Y con esto cerraría yo. La ambivalencia es una cita de Benjamin. La ambivalencia es la manifestación icónica de dialéctica, la ley de la dialéctica en reposo. Este reposo es utopía y la imagen dialéctica es, por tanto, una imagen onírica. Tal imagen es la que ofrece la mercancía en cuanto tal como fetiche. Tal imagen ofrecen los pasajes, que lo mismo son casa que calle. Tal imagen ofrece la puta, que es vendedora y mercancía al mismo tiempo. Fin de la cita. Bueno, pues con esto termino. Agradezco mucho su atención y quedamos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, hay muchas preguntas y nos queda poco tiempo. Entonces, yo invito a la posibilidad de hacer las preguntas y responderlas de la manera más sintética posible, ¿no? En la medida en que se pueda. Empiezo con las preguntas que pude rescatar hacia la ponencia de Javier Corona. Bueno, Mayra Brenda Cantú felicita por la ponencia y pregunta que qué piensas, Javier, de las instituciones y de los investigadores que guardan el conocimiento como objeto sagrado y no difunden sus escritos por miedo al robo. O sea, el problema de la difusión es también sentirnos únicos frente a los otros. Esa es una pregunta. Y hay otra pregunta que Dinora te hace, Javier, que es, entendiendo que tú haces una actualización de la teoría crítica, tomando como motivo central la dialéctica de la ilustración, en el emplazamiento que haces, ¿qué lugar tienen las ideas de esperanza y redención, pensando precisamente en Benjamin y en Adorno, ¿no? Serían las dos preguntas dirigidas hacia ti, Javier. Te paso la palabra. Sí, gracias. Bueno,
Voy a tratar de responder lo más rápido posible. Sí, yo en mi exposición hice referencia al tema de la sociedad del conocimiento, que como recordaremos con el cambio de siglo surgió esta idea de que esa sociedad del conocimiento era el tipo de sociedad que se necesita para competir y tener éxito, subrayo esto, para tener éxito frente a los cambios económicos y políticos de la sociedad, que tiene como uno de sus factores centrales la circulación de la información en una red dinámica, incluso posiciones que podrían considerarse menos vinculadas a esta idea de productividad y de éxito político y económico, como la que señalaba la UNESCO, para quien la sociedad del conocimiento se caracterizaría por la libertad de expresión, por el acceso universal a la información y al conocimiento, por el respeto a la diversidad cultural y lingüística, y ese planteamiento de una educación de calidad. Pero todas estas posturas, en realidad, lo que encubren es un hecho patente, que es la transformación del conocimiento en mercancía. ¿Sí? El conocimiento es la mercancía más lucrativa y más generadora de mayor valor. Entonces, una situación como la que vemos ahora, del planteamiento de la liberación de las patentes de las vacunas, que ha generado opiniones generalizadas a favor, pero las reservas de los institutos de investigación y de las compañías farmacéuticas, que ven que eso es una injusticia porque ellos han invertido en la investigación. Entonces, realmente este celo con que se guarda el conocimiento es precisamente por eso, por el valor, por la generación de riqueza que el conocimiento, principalmente el conocimiento científico, tiene. Y bueno, respecto a el problema de la difusión, no entiendo bien esta pregunta, no sé si se refiere a la transparencia que la vida de las personas ha adquirido en las redes sociales y esta difusión para sentirnos únicos. Realmente no sé si esto se refiere, porque bueno, en otro sentido, la difusión del conocimiento pues es algo necesario, pero el reto es colocarnos por encima de esta avalancha de datos, que es lo que caracteriza la creciente informatización. Y por otra parte, lo que señala Dinora, bueno, rápidamente diría que la idea de redención, bueno, la redención tiene que ver con liberación. Y la idea de Benjamin sobre la revolución es que la revolución es la redención, es decir, la liberación del presente y su conexión con el pasado, pero también es el reconocimiento de la deuda que se tiene con el pasado. Por eso Benjamin dice que la mirada del ángel de la historia es hacia las generaciones pasadas y que los logros de las generaciones presentes o futuras están en deuda con aquellas expectativas no logradas de las generaciones pasadas. Entonces, en ese sentido, la redención tiene que ver también con esta liberación del presente y su conexión con el pasado. Y bueno, esto lo conecto con la otra cuestión sobre la esperanza. La esperanza tiene que ver no con la configuración de un futuro idílico, porque como sabemos, la teoría crítica siempre se muestra reticente a nombrar lo positivo. Entonces, señalar cómo sería esa sociedad, mejor no entra dentro de sus planteamientos, sino que la esperanza consistiría en lo siguiente, que esta situación, la situación actual o la que vivieron los Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, esa situación de opresión, la esperanza consistía en tener una actitud de no considerar ese estado de cosas como algo definitivo, sino que siempre existía la esperanza de una transformación. Pero al interior del pensamiento, la esperanza consiste en no claudicar ante la lógica de la identidad. Y en ese sentido, Adorno dice en dialéctica negativa, dice, a la esencia de la dialéctica negativa pertenece
que no se tranquilice en sí misma como si fuese total. Tal es su forma de esperanza. Es decir, que el pensamiento crítico y negativo, a pesar de las condiciones de opresión, no queda totalmente cancelado. Eso sería el concepto de esperanza. Y bueno, rápidamente es lo que podría señalar. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para Cuauhtémoc, Natalia Hernández, por aquí Cuauhtémoc pregunta, Raúl Azaldúa, bueno, ¿qué relación ves tú precisamente con la desubjetivización que tú describiste, que explica Agamben? Si se implica una desubjetivización real, ¿cómo entender esto? Y si no suena más bien a una forma en que el sujeto es producto de una subjetivación en un entramado muy complejo de conformaciones de identidades, ¿no? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Abraham. Igualmente voy a tratar como de responder lo más sintéticamente posible. Yo creo que la perspectiva de Agamben, esta tesis fuerte de Agamben, de que actualmente ocurre un proceso de desubjetivación, o que nuestra sociedad está atravesada por enormes procesos de desubjetivación, hay que escribirla como en el contexto en el que estamos viviendo, digamos de cara como a la crisis de los referentes identitarios, de cara a la crisis de las ideologías partidistas, de cara, digamos, a todo este proceso de vaciamiento de la identidad. Y creo que desde ahí podríamos entender el sentido de esa tesis, ¿no? Como un proceso a través del cual se controla a los individuos sin la necesidad de, digamos, de concretizarles, de construirles, fabricarles una individualidad como hacían las disciplinas. Pero también creo que habría que inscribir esa tesis dentro de una tendencia que, digamos, que comparten esta serie de autores, incluida la propia teoría crítica, y que tiene que ver con esa racionalización de las formas, digamos, con la racionalización cada vez más eficaz del poder y del control social, ¿no? Podríamos decirlo así, si en el seno de las sociedades disciplinarias el control social se ejercía a través el control social del cuerpo se ejercía a través de solidificarle un alma, una individualidad al cuerpo, pues ahora ni siquiera eso es necesario para controlar a las personas, ¿no? Solamente basta con que, digamos, con que nos convirtamos en usuarios para poder, digamos, estar expuestos a la manipulación y a la modulación de nuestros deseos, de nuestros hábitos, de nuestras maneras de percibir, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta tesis de Agamben de los procesos de desubjetivación tendría que ver con esa racionalización cada vez más creciente, cada vez más fina, cada vez más compleja del ejercicio del poder, ¿no? Es lo que podría comentar así como a bote pronto, ¿no? Muchas gracias, Cuauhtémoc. Y para Roberto, pues hay muchas preguntas para Roberto, muchas felicitaciones también. Hay muchas preguntas sobre la teoría de los 4 etes, ¿no? De la modernidad capitalista en Echeverría. Y sobre todo hay una pregunta de Jonathan Romero acerca de la función de la violencia como resistencia, ¿no? En la posibilidad de la revolución. Es decir, ¿qué relevancia tendría para estos autores, ¿no? la violencia revolucionaria ante la barbarie capitalista, ¿no? Esa sería la pregunta para ti, Roberto. Ya está. Ya se escucha. Creo que sí, ya está, ¿verdad? Lo había quitado. Sí, bueno, yo creo que hay un entendimiento de la violencia y de las circunstancias en el que el capitalismo se ha desarrollado, sobre todo yo creo que lo hemos escuchado a lo largo de la mesa anterior y de este panel. Yo creo que estos procesos de desubjetivación, de pérdida de la individualidad, de la masificación, de la cosificación, pues es un ejercicio de la violencia estructural, como diría Zizek, ¿no? Y ahora que utilizamos esta distinción de la violencia institucional y estructural,
pues yo creo que es parte de un diagnóstico que ellos realizaron y que tuvieron con mucho interés. A mí lo que me ha gustado interesar es cómo también esta violencia es tan sutil que está en el arte, en las formas de apropiación de la realidad de carácter estético, incluso lo que yo mencionaba al final de mi intervención, en el sentido de una cultura de masas que pudo haber sido extraordinaria, porque yo creo que ven el nacimiento y surgieron la experiencia del fascismo, de los totalitarismos, esto que decía Hannah Arendt, y ustedes lo conocen muy bien, y bueno, está la experiencia del fascismo, y de alguna manera había también la ilusión de que el arte contemporáneo pudiera quizás reestructurar un sentimiento de apropiación de la realidad que fuera un contraste, una resistencia ante una violencia que venía a partir de la cosificación y la objetualización del sujeto y de sus apreciaciones individuales y subjetivas. A mí lo que me parece sorprendente es ese diagnóstico que hace de Benjamin del fracaso de las vanguardias artísticas y de cómo efectivamente la oportunidad que tuvieron el arte de llegar a ser revolucionario, como si así se asumieron las vanguardias artísticas, de volverse revolucionarias, al igual que las revoluciones socialistas. Recordemos las relaciones de Breton, por ejemplo, con su experiencia con el Partido Comunista, y de llamarle revolución surrealista al periódico, al medio de difusión del surrealismo, muy parecido, ¿no? Y luego la visita que hace Breton a México para saludar a Trotsky. Es decir, había una efervescencia y una intencionalidad que yo creo que también los pensadores de la Escuela de Frankfurt asumieron y que esperaban tal vez mucho más para poder, desde el punto de vista de la cultura de masas, también hacer frente a esta violencia que la sociedad contemporánea estaba ejerciendo, ¿no? Es decir, el concepto de violencia, como se decía también en alguna otra ponencia, no puede ser entendido sin el concepto de resistencia. Y este concepto de resistencia tenía que ver con las posibilidades de desarrollo, de las posibilidades de una nueva sensibilidad que pudiera ser educada, que pudiera ser transformada a partir de las experiencias de las vanguardias artísticas. Entonces, yo creo que sí, ellos tuvieron con mucha claridad un entendimiento de esta violencia estructural sistémica, que la vivieron efectivamente desde la Segunda Guerra Mundial, pero también esperaban que el arte, en ese ejemplo, y el entendimiento de la filosofía de la historia o la teoría de la historia, pues hubiera algunos elementos compensatorios quizás de esta realidad. Pero también donde es muy interesante ver las maneras de atenuar la violencia es en la cotidianidad, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención la manera en la que la cotidianidad puede ser también un elemento de ponderación de los elementos de violencia y resistencia. Una compensación de estos elementos, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Pues agradezco mucho, fue muy bueno para nosotros escuchar a Javier, a Cuauhtémoc y a Roberto. Gracias por sus ponencias y agradecemos a todos por su escucha y sus preguntas. Ya se nos acabó el tiempo porque teníamos hasta las 7 y sigue una mesa más, la mesa 5, sobre teoría crítica, violencia y autoritarismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pasamos a la otra sala y pues agradecemos a todos su participación y pues muchas gracias, un gusto escucharlos, Javier, Cuauhtémoc, Roberto, muy gracias. Gracias, un saludo para todos, un gusto. Muchas gracias, nos Gracias. vemos en la siguiente mesa. Saludos a todos.